Pues noble no es que sea, porque si vos no pagas hasta determinada fecha, hasta donde yo tengo entendido, así funcionan acá, la casa de cambio se queda con tu objeto. O sea, si vos, por ejemplo, aquí llevas un anillo de oro a empeñarlo, ellos te dan hasta cierta fecha para que lo pagues. Y si no lo pagas, se quedan con eso. Pues muy noble no es que sea eso, ¿ok? Ustedes conocen esta serie, El del precio de la historia, de History Channel. Parce, ¿sabe qué? A mí me encantaba esa serie, hombre, ¿para qué les digo mentiras? Pero a eso le metieron muchas mentiras. O sea, eso tenía muchas cosas fakes. Porque obviamente necesitaban vender. Ese es el del famoso meme de no lo sé, Rick, parece falso. Exactamente, sisas. Como la mayoría de series, por ejemplo, a ustedes les tocó una en MTV que llamaba Pump My Ride, Enchúlame la máquina. Hace poquitico me vi también un video donde mostraban que todo eso era mentira. Que las historias eran mentira, que eso no era más que un show, que a la gente no le tuneaban la máquina, no nada. O sea, todo eso era actuado. Pimp My Ride, exactamente. Miremos a ver qué pasó con esto, porque a lo que dice. La triste historia detrás del precio de la historia. Miremos a ver qué tal. Millones de personas Hola Julia, ¿cómo estás, mi amor? Precio de la historia. We were beating network television. Yeah. I mean, at one point, our highest rated show, I think, was 7.7 million. Sin imaginar que detrás de las bromas, los memes y las reliquias se escondía una vida. Mano, ese señor parecía un mafioso, ¿no? Creo que este parcero acá se volvió drogadicto y ese cucho parecía el mero mafioso. Por tragedia. Uno de sus protagonistas terminó preso, otro perdió la batalla más dolorosa. So there's not a day I don't go by not thinking about him. What do you think about? Could I have done something different? You know what I mean? I think I did everything right. Y otro murió dejando un legado imposible de igualar. Detrás del oro y las risas hubo sacrificios que pocos conocen. Pero para conocer esa historia hay que Todos ellos eran familia. ir a donde todo comenzó. Pero antes, ¿sabías que el precio de la historia no solo trata de comprar y vender objetos antiguos? En realidad, el programa muestra algo mucho más interesante, cómo el conocimiento y la habilidad pueden transformar algo aparentemente... Me están diciendo que menos el drogadicto era familia. Bien. En algo muy valioso. Y esa misma lógica se aplica a tu carrera. Si tenés las herramientas y la formación correcta, podés transformar tu talento en una oportunidad real. Ahí es donde entra Eva. ¡Ay, Dios escuela mío! ofrece cursos reales, así como los Consperback ¡Dios de cualquier mío! oficina de futuro. El Imperio Harrison no nació en el lujo, sino en la lucha de la clase trabajadora. Richard Benjamin Harrison, The Old Man o El Viejo como lo conocimos en Latinoamérica, nació el 4 de marzo de 1941 en Danville, Virginia. La situación económica de su familia era bastante precaria, por lo que se vieron obligados a mudarse a Carolina del Norte en busca de mejores oportunidades. Con apenas 14 años, Richard debía tomar el volante del autobús escolar que llevaba a la institución donde él mismo estudiaba, ganando apenas $6 a la semana. A pesar de sus esfuerzos por ayudar a su familia, esto no era suficiente y la necesidad lo llevó por un camino oscuro. Luego de ser arrestado por robar un auto, le dieron a elegir entre ser encarcelado o servir a su país alistándose en la Marina. Richard no lo dudó un segundo y de esa manera su servicio que comenzó... ¿Qué hubieran elegido ustedes, muchachos? Si a ustedes los arrestan goleándose un carro y les dicen, papi, o lo metemos a la cárcel o se va el soldado, mire a ver qué quiere. Marina, yo también. Ja. Yo no la pienso, yo no, papi, alísteme a la Marina. Lo que pasa es que supongo que por esa época, no sé cuántos años tendría, pues ahí parece que tuviera por ahí unos 20 y puntas, digo que entra el conflicto de Vietnam, porque él nació en el 41, es decir, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y si ahí tenía 25 años aproximadamente, significa que era en el 66, más o menos. Más o menos por esa época. Vietnam fue en el 69, creo, ¿cierto? 69, 70, 71, 72, 73. Creo que fue hasta el 73, si no estoy mal. ¿Cierto que sí? Entonces ahí es donde usted dice, cárcel o irse para la guerra de Vietnam. ¿Qué quieren ustedes? ¿Usted qué elige? ¿Cárcel o la guerra de Vietnam? Porque, papi, hay que tener en cuenta que en la guerra de Vietnam las probabilidades de vivir en las primeras 24 horas eran bien bajitas. O sea, los mataban. Siguen eligiendo la guerra. Bueno, ya veo que hay gente que dice cárcel, guerra, cárcel, guerra. Bueno, pues el parcero ya lo eligió y eligió la guerra. En octubre de 1958 se extendería por más de 20 años.
tiempo durante el cual demostró 58. una férrea disciplina, llegando a alcanzar el rango de suboficial de primera clase. En 1960, tan solo 2 años después de ingresar a la Marina, se casó con su amor de la infancia, Joan Rue, No, quien no ingresó en medio de la guerra. quedaría embarazada al poco tiempo de su primera hija, Sherry Harrison. Más tarde vendrían Joseph, nuestro querido y conocido Rick, y por último Chris. Si bien Richard demostraba su sacrificio, valía y aptitud para la Marina, las largas estadías en el mar lo alejaban de su familia. Esa fue la principal razón por la que se retiró en primer lugar, pero también sería la principal razón para volver. La hija mayor de la familia, Sherry, había nacido con síndrome de Down y el alto costo de las facturas médicas obligaron a Richard a volver al mar para mantener la cobertura de salud. A pesar de tanto esfuerzo y dedicación, en 1967 la tragedia golpearía con fuerza a la familia Harrison. Sherry fallecería a los 6 años de edad. Richard la recordaría siempre como la luz de su vida y a pesar del inmenso dolor que atravesaría, sabía que debía ser fuerte para proteger y sostener a sus demás hijos. Lejos de casa durante casi 10 años, Richard pagó el precio de su lealtad. Cada condecoración, cada medalla era un recordatorio de su sacrificio silencioso y de la disciplina que definía su carácter. En 1979 Richard decidió que ya había sido suficiente. Después de 20 años de servicio regresó a casa. Su esposa Joan necesitaba su apoyo y sus 3 hijos adolescentes se volvían una carga demasiado pesada para ella. El bienestar de su familia se convirtió en su prioridad absoluta. Tras retirarse, Richard y su esposa se dedicaron al negocio de bienes raíces. Sin embargo, el mercado colapsó debido a la caída de las ventas y las altas tasas de interés, dejando... Esto es lo de la burbuja inmobiliaria. Esperen. Fue en la depresión económica en donde la gente se suicidaba, ¿no? Que se tiraba de los edificios. Que hay videos de la gente tirándose de los edificios y toda esa vuelta. Y luego de la depresión económica, eso fue en los 80s. Bien, eso fue en los 80s. ¿La burbuja inmobiliaria explotó en qué año? Ah, me están diciendo que no, que la Gran Depresión fue en el 29, fue en el 29, 1929. Y la burbuja inmobiliaria explotó en el 2008. Ah, ok. Ok. O sea, eso fue muchísimo después. 1929, la Gran Depresión. La burbuja fue en el 2008, me dicen por acá. Ah, ok, perfecto. A este parcero no le tocó lo de la depresión económica. La familia Harrison con pérdidas que superaban el $1.000.000. Este colapso se dio en un contexto difícil, ya que el mercado inmobiliario estadounidense estaba severamente afectado por la inflación, llevando a miles de pequeños empresarios a la quiebra. El patriarca de los Harrison estaba entre la espada y la pared, pero como bien sabemos, no es un hombre que se rinda fácilmente ante la adversidad. Con apenas $5.000 en su cuenta y con su familia sobre sus hombros, tomó una decisión desesperada: irse a Las Vegas. Condujo hacia Nevada en un viejo Valiant del 70 que sacaba tanto humo que tenían que parar cada hora y media porque se sobrecalentaba demasiado. Pero esta tenacidad sin igual daría sus frutos, porque al llegar Richard Benjamin Harrison abrió una pequeña tienda de monedas de apenas 300 pies cuadrados, Gold Silver Coin Shop, la versión primigenia de un negocio que haría historia. Aunque las ganancias... Esperen, ¿cómo así que una casa de monedas? ¿Como de colección de monedas o algo así o qué? iniciales eran bajas, Richard encontró en su hijo Rick Harrison, de 17 años, un socio que le resolvería la vida. O sea, los cimientos, una compraventa. Ah, ok. Así se llama eso en Estados Unidos, casa de moneda. Es que antes las monedas eran de plata o de cobre. Monedas conmemorativas. Ok. Bien. Richard Kevin Harrison, nacido en 1965, no tuvo una infancia sencilla. A los 8 años experimentó su primera convulsión epiléptica de gran mal, un tipo de convulsión que afecta a todo el cerebro, provocando pérdida de conciencia, rigidez muscular y contracciones violentas. Ese día todo cambió. La confusión, el miedo y la incertidumbre de la muerte acechándolo continuamente no marcarían chimba de voto, parce. para siempre. Rick
Creció con la sombría convicción de que no viviría hasta la edad adulta. Esta mentalidad fatalista lo llevó a una adolescencia rebelde marcada por el robo de coches, el consumo de sustancias. Esperen un momentico. Déjenme adivinar. Este parcero es el calvo, ¿cierto? David Gallego, parcero, muchísimas gracias, mi amor. Toma tu latigazo, dedito precioso. ¿Cierto que sí? Ese es el calvo. Se sabe. Desde el desayuno se sabe lo que va a ser la comida, dicen por ahí. Espero que haya disfrutado su cabellera. De que no y espero que ustedes que están viendo esto también disfruten de la cabellera de ustedes. Hasta la edad adulta. Esta mentalidad fatalista lo llevó a una adolescencia rebelde marcada por el robo de coches, el consumo de sustancias y el desinterés por la escuela. Sin embargo, en la quietud forzada de su recuperación, encontró un escape: la lectura. Rick se convirtió en un super nerd, devorando libros sobre leyes, física e historia, desarrollando una mente analítica, matemática y calculadora. Este conocimiento adquirido fuera de las aulas se convertiría en su mayor arma y lo que le devolvería su confianza y amor por la vida. También sería la clave del negocio. El pequeño Harrison sabía que el negocio de empeño era el que generaba dinero. La mayoría de la gente no quería vender sus cosas, sino obtener un préstamo por ellas. Decidido a embarcarse en este... No, y más en Las Vegas, porque Las Vegas es un punto estratégico para esto. La gente toda murada, papi, que no, que es que voy a recuperar la plata que perdí, que tin, que tan. Llévelo. negocio y pese a convencer a su padre, Rick se toparía con un muro inamovible. Resulta que existía una limitación legal impuesta por el gobierno de Las Vegas. ¡Ey! El rey siervo, mi amor. Toma tu aplicación, muchísimas gracias, bebé hermoso. Que no se emitirían nuevas licencias para casas de empeño hasta que la población alcanzara los 250.000 habitantes. Esta cifra parecía inalcanzable para la época, ya que solo habían 25.000 personas viviendo en Las Vegas cuando se redactó la normativa en 1955. Pero esto Cevitas, te amo, mi amor, muchas gracias. no detuvo a Rick, que heredó el espíritu tenaz de su padre. Tras arduas semanas de lectura e investigación, encontró una ventana en el código de la ciudad que le permitía obtener la licencia sin costo. Se dedicó a llamar a la dependencia encargada de las estadísticas al menos una vez por mes para verificar el recuento poblacional. Mes tras mes, llamada tras llamada, la respuesta era siempre la misma: todavía no. A pesar de las negativas, la fuerza de voluntad de la familia Harrison impulsaría el milagro. Finalmente, tras miles de intentos, una mañana como cualquier otra, Rick escuchó las tan ansiadas palabras: creo que ya somos más de 250.000. Se apresuró al ayuntamiento, solicitó la licencia y así su perseverancia dio frutos. Obtuvo el permiso y en 1989 abrió por primera vez Gold and Silver Pawn Shop. El negocio prosperó bajo una fórmula simple: la responsabilidad del viejo, quien llegaba a la tienda a las 4 de la mañana y no se tomó un solo día libre en su vida, y la astucia para negociar de Rick, quien se enfocó en crear una tienda que reflejara su personalidad, curiosa y excéntrica. Rick se dedicó Pero ese señor sabía literal que the time is money, mijo. Las grandes cadenas corporativas, llenándola de objetos inusuales y ofreciendo un servicio personalizado, ganando rápidamente prestigio en Las Vegas. De esta manera, Gold and Silver Pawn Shop se convertiría en un lugar de refugio al que podían acudir los desfavorecidos económicamente. Rick y el viejo escuchaban y ayudaban a aquellos que los bancos le daban la espalda. Y aunque su actitud y actos eran nobles, el viejo inculcó a su familia una regla de oro que no debía... No, pero venga. Su actitud y sus actos eran nobles, no. Porque ellos allá no prestaban plata de puro chileado. Como necesitas plata, hay que pesar de vos, weón, venir te tiro la liga. No, eso es un negocio como usted me trae. Si fueran tan nobles, no regatearían los precios. No se pondrían a negociar los precios. Nada, eso me parece una bobada. No, pues, o sea, no estoy diciendo que sea malo, pero normal, huevón. O sea, negocio es negocio, como está diciendo el parcero Alejo en el chat. Ya, normal. Usted me trae algo, lo empeña, lo doy tanto por esa pieza, lo tomo, lo deja y ya. Eso no tiene nada de noble. Si o que no corte la magia, no, es que tampoco podemos endiosar gente que simplemente está camellando y ya, eso es todo. Jamás. Eliminar el sentimentalismo de los negocios. Te salva la vida en un apuro, pero noble no es que sea. Pues noble no es que sea, porque si vos no pagas hasta determinada fecha,
hasta donde yo tengo entendido, así funcionan acá, la casa de cambio se queda con tu objeto. O sea, si vos, por ejemplo, aquí llevas un anillo de oro a empeñarlo, ellos te dan hasta cierta fecha para que lo pagues. Y si no lo pagas, se quedan con eso. Pues muy noble no es que sea eso, ¿o qué? Si una pieza tenía valor sentimental para el dueño, este debía guardarla. En la tienda solo importaba el precio que se pagaba y el precio al que se vendía. A pesar de ser un negocio respetado en Las Vegas, Gold and Silver Pawn Shop no era un fenómeno mundial. Para lograr esto, buscaba la promesa de un programa de televisión. Había logrado que la tienda apareciera en un documental de PBS en 2001 e intentó vender una serie familiar a HBO en 2003. Rick sabía que necesitaban una oportunidad, por eso filmó un pequeño piloto, una leve muestra de lo que podía llegar a ser el show, pero cuando HBO apareció interesada, lo que parecía un sueño comenzó a torcerse. HBO se había interesado en la tienda, aunque no por las historias de los objetos ni por la pasión de Rick por la historia, sino por lo que la noche develaba. Quisieron aprovechar que la Gold and Silver Pawn Shop funcionaba durante 24 horas para instalar cámaras ocultas y registrar el desfile de personajes que llegaban por la madrugada. Jugadores sin suerte, ladrones o simplemente personas agotadas que buscaban vender su última pertenencia después de perderlo todo en el casino. Pues que marica, Las Vegas y o qué es lo que más se ve, ¿no? El plan era claro, un reality sobre la miseria humana filmado con tono cínico, similar a Taxi Cab Confessions. Rick dudaba. La familia Harrison levantó A ver, sigamos viendo eso. sobre sentimientos de dolor y resistencia. Conocían de primera mano lo que significaba que falte el pan en la mesa, que las cuentas se amontonen sin piedad, que la salud y educación de sus hijos dependan del dinero que nunca alcanza. Richard había entregado su vida entera a la Marina y Rick peleó contra todo pronóstico para conseguir aquella licencia imposible. Para ellos, el sacrificio era la ley de su vida y bajo esa ley juraron no permitir que nadie se aprovechara de quienes ¿Todos esos carros que habían ahí eran empeñados o qué? pasaban por aquel mismo infierno? Esta inevitable polarización entre dos versiones del mundo de los negocios llevó a que HBO jamás avance con el piloto, a pesar de haber sido grabado y de que ambas partes hayan firmado un contrato de exclusividad. Tras un año de espera y silencio debido a este obstáculo contractual, Rick volvería a tomar las riendas de su sueño. Decepcionado con el enfoque sombrío de HBO, Rick buscó incansablemente un mejor socio para una serie que representara su visión única, llegando a presentar su idea del programa a 17 productoras diferentes. Tras Aparte, pero sabe que todo hay que decirlo, el man es un visionario. ¿A quién se le hubiera ocurrido presentar un proyecto de un programa en este negocio? Y más en esa época que uno estaba acostumbrado, en esa época era el cine de acción y las series de acción y todo, ni siquiera las novelas. El man es un visionario, o sea, el man montaron el negocio, les estaba yendo en el negocio, pues el man dijo, de acá le podemos sacar mucho más provecho bueno, imagínate, presentar un proyecto de un reality o una especie de programa en la misma tienda, uno diría, o sea, qué tan emocionante podría ser, que bueno, todos conocemos qué tan emocionante era porque ya el programa salió a la luz, ¿no? Y lo pudimos ver. Pero en ese momento imagínate uno decir, no, pues qué tan emocionante puede ser yo tener una tienda de empeño y que vengamos a hacer un reality. Chimba. Muñe, respondele a Edward. ¿Qué está diciendo Edward? Hola Muñe, buenas noches. Hola Muñe, buenas noches. ¿Qué opinas de que soy un chico de 17 años y nunca he tocado a una mujer de forma íntima en mi vida? Ni tampoco he tenido un noviazgo, no sé cómo tratar a una mujer, sin embargo soy educado y sé que a las mujeres se les debe tratar bonito. Sos un romántico, ¿no? Tampoco sé cómo hablarle a una chica, siento que mis gustos son un poco fuera de los gustos de hoy en día y siento que me van a rechazar por eso y me da miedo hablar en público, sobre todo con las chicas. Bueno, y estamos hablando del precio de la historia. No, mentiras. A ver, oye, Edward, ¿cómo te ayudo con eso, mi hermano? O sea, me estás diciendo que tus gustos son un poco extraños, o sea, ¿te gustan un poco más masculinos o a qué te refieres? Si de verdad te gustan las mujeres y eso, papi, pues es muy normal que a todos nos dé miedo hablarles. Te lo digo yo, pues que ya tengo 34 años, a mí ya no me da tanta vergüenza, pues, pero yo en una época fui súper tímido con ese tema y la mayoría de mis compañeros de colegio y de universidad eran súper tímidos hablándole a una mujer que le gusta, porque uno siempre le tiene miedo a eso. Si a uno a la nena le gusta, ay Dios mío, usted es la cosa más torpe del mundo. Pero si a usted a la nena no le gusta, usted es una persona súper segura. Por eso se enamoran de uno de las viejas que uno no quiere, ¿me entendés? Entonces, mi hermanito, eso es lo más normal del mundo. ¿Qué opina de que no haya intimado con una mujer a sus 17 años? Normal. Pilas
Porque la sexualidad no tiene edad. Usted no tiene que afanarse que porque tengo 17 y mis amigos de 14 años ya tuvieron sexo y eso, cada quien va a su ritmo, mi hermano, cada quien recorre el camino a su tiempo. Sí, o que con su propio afán, mi hermanito. Además, esos parceros de 14, 15 años que le dicen que son los meros culiones, probablemente sean meros tontos y ni siquiera lo han remojado. Deben de ser los meros pajizos. Y se hacen unas películas acá y simplemente quieren mostrarle al mundo como es que yo soy un machote, yo soy un alfa porque me comía tal vieja y cosas así. Entonces, papi, vaya a su ritmo. No importa si usted llega a los 20 años y no ha perdido virginidad, no ha intimado con una nena. Vaya a su ritmo, mi hermanito, no se entorpezca y trate como de explorar su sexualidad a su manera. Tranquilito, no se sale por eso, mi hermanito, listo. La buena papá. No persiga mujeres, persiga plata. Parce, no te digo que en esas casas de empeño también tienen desde estampillas hasta títulos de casas. Van allá a empeñar una casa completa. Pero eso es gente amurada, ¿sí o qué? Yo creo que eso es gente amurada. Gente que se fue por allá a Las Vegas a jugar y perdió un montón de dinero. Y no, que lo voy a recuperar. Entonces voy a empeñar la casa y terminan perdiendo también la plata de la casa. Uy, parce, qué situación tan incómoda, ¿no? Eso tiene que ser una gonorrea. Hágale pues evitas de una. De una. Va para esa papiante, muchísimas gracias. Bueno, sigamos con eso a ver qué tal. Incansables intentos, en 2008 el destino intervino. History Channel estaba lidiando con los peores ratings de su historia. Su contenido, aunque educativo, era demasiado denso y cerrado para la audiencia masiva. Buscaban algo comercial, que apelara a toda la familia, un programa que se pueda poner de fondo durante la cena familiar. Paralelamente, dos productores de Left Field Pictures, Brent Montgomery y Colby Gaines, estaban en Las Vegas para una despedida de soltero. Al ver la inmensa cantidad de casas de empeño y su actividad nocturna, se les ocurrió la idea de un reality centrado en una tienda familiar con personajes únicos, encontrando rápidamente a Gold and Silver Pawn Shop. Ahí apareció Rick. Su tienda llamó la atención de inmediato, pero Rick, como hábil negociador, no iba a dejar que la oportunidad se le escapara. Realizó una jugada audaz. Sabía que el left field era pequeña y que podían dudar en arriesgarse. Entonces les dijo: escuchen, NBC Universal viene en 2 semanas a filmar en mi tienda. Era una clara mentira. NBC había sido una de las 17 productoras que rechazaron el proyecto. Sin embargo, la jugada maestra de Rick fue perfecta y los productores pidieron ir a grabar ese mismo sábado. Ay, papi, usted sabe qué jugada hizo ese parcero. Ese es el equivalente a cuando usted pregunta: ay, papi, ¿ya cómo tenés ese reloj? Papi, lo tengo en 250.000 pesitos, weón, pero sabe que ya, ese es el último que me queda. Y un parcero me dijo que se lo guardara, que ese marica ya venía por él, porque ese reloj está muy lindo, pa, es lo último que tenemos. Eso en exportación, pa, eso es un machetico, eso se fue una weón, y solamente hicieron 10 en el mundo. Y un parcero que venía por acá, ese parcero me dijo que no, que lo guardara, que él ya venía por eso, hermano, porque sabe que los exhibimos hoy, y hoy mismo se vendieron. Usted dice: hey, papi, ¿qué? Véndamelo a mí. No, venga, yo me lo llevo ya mismo, pa. Le paso la plata ya mismo, pues, ¿cómo es? Es más, le pago más. Se la hicieron. Se la hicieron. De esta manera, grabaron el famoso Sizzle Reel, un piloto breve que serviría para vender el programa History Channel. Para hacerlo posible, Rick tuvo que suplicar a su padre que apareciera frente a cámara. El viejo, siempre desconfiado, protestó: Rick, nunca vas a conseguir un maldito programa de televisión. A pesar de las quejas y las negativas, el viejo, fiel a su estilo, allí estuvo presente para apoyar a su familia. Pero para que History Channel acepte el programa... Alejito, mi amor, muchísimas gracias. Toma tu latigazo. Dice: papi, en realidad llevo más tiempo. Desde el 2024 más o menos soy delivery en Estados Unidos y mientras hago mi ruta me repito los streams y sigo con los videos de YouTube. Muchas gracias, parcero, por acompañarnos y hacernos la vida más amena a todos los que estamos lejos. Alejitos, ¿por qué os tan lindo? ¿Qué te vas a tomar, mi amor? ¿Te vas a sentar aquí al lado mío o qué? Papi, muchísimas gracias. Un besito, un abrazo. Que chimba recibir ese tipo de mensajes por parte de ustedes. Y así como a ustedes les alegra que yo haga parte de la vida de ustedes, a mí me alegra que ustedes también hagan parte de la vida mía. Muchas gracias, papi. Y supongo que estás trabajando en ese momentico, ¿o qué? Primero deberían ver aquel Sizzle Reel. Esa mañana, llena de expectativas y nervios, algo salió mal. Listos para mostrar... Espérate, a ver, es que hoy la gente está diciendo cosas muy interesantes. A un gerente de la cadena, el reproductor de DVD inesperadamente dejó de funcionar. Se había descompuesto en el peor momento. Desesperados salieron a buscar otro aparato por todo el edificio,
pero sin éxito. Hasta que por golpe de suerte, o tal vez de destino, alguien los escuchó y les ofreció usar el reproductor que se encontraba en su oficina. Esa persona resultó ser el vicepresidente de A&E Network, la empresa matriz de History Channel. Ese hombre que de casualidad escuchó su problema y que milagrosamente tenía un reproductor de DVD en su oficina, era quien tomaba las decisiones finales. Tras ver el piloto, el vicepresidente no dudó un segundo y dio la orden. Las grabaciones debían comenzar cuanto antes, no sin antes ordenar un giro radical al programa. Un simple aditivo que sería uno de los momentos más divertidos y recordados del show. Ese agregado compartía espíritu con aquella vieja máxima de Richard. Lo único que importa es el valor de los objetos. Por este motivo se añadieron expertos e historiadores al show para darle un toque educativo y mayor... Pero esta gente sí eran expertos de verdad. Yo siento que a veces llevaban unos manes muy babosos. ¿O qué opinan ustedes? credibilidad sin dejar de lado la dinámica familiar y los conflictos interpersonales entre los protagonistas. Sí, sí eran expertos de verdad. Patito, ayer canceló, no, hombre. ¿Cierto que sí? Cráneo, yo también siento lo mismo. A veces llevan unos manes todos fakes, todos como todos tonticos. Fue un retrato mucho más fidedigno a la esencia de la familia y al negocio que Rick quería plasmar. Esa visión que HBO descartó y que no existiría de no haber ocurrido ese encuentro fortuito. Así nació El precio de la historia, aunque en ese momento todavía conservaba el nombre Pawning in History, un nombre largo y sin gancho que modificarían por Pawn Stars en un divertido juego de palabras que fonéticamente suena similar a Porn Stars. Con piloto preparado y habiendo rebautizado el programa, el 19 de julio de 2009 marcaría el inicio de la leyenda. El arranque del precio de la historia sería un hito sin igual, rompiendo todos los récords del canal. We were beating network television, yeah. I mean, at one point, our highest rated show, I think, was 7.7 million. Uf. Yeah. I mean, and there's Monday Night Footballs where it's lower than that. En solo 2 años, El precio de la historia se convirtió en el reality show con la segunda mayor audiencia televisiva del mundo. Llegó a tener hasta 7 millones de espectadores en un solo episodio. Fue traducido a 38 idiomas y retransmitido a 150 países. Se reportaban ganancias de hasta 3 millones de dólares por episodio. La magia del precio de la historia no ocurrió. Pero ¿cuánto les daban a ellos? Por casualidad. Su éxito fue el resultado exacto entre el momento histórico, el formato televisivo ideal y una mezcla peculiar de carisma y tensión entre sus protagonistas. El programa debutó en 2009, justo cuando el mundo todavía se recuperaba de la gran recesión. Gente común buscaba respuestas económicas en sus garajes y sótanos, soñando con encontrar un objeto olvidado que los salvara. Esa necesidad silenciosa creó una audiencia dispuesta a identificarse con la esperanza de descubrir algo valioso donde parecía no haber nada. Esa fue la clave del formato, saber bailar entre la educación y el entretenimiento. En pantalla, un historiador o un restaurador llega a la tienda cuando Rick duda o no conoce con exactitud de la veracidad o la historia del objeto. Examinan, debaten y dictaminan un precio justo, teniendo en cuenta los costos de reventa. A partir de ese... Claro, un precio justo, ¿no? interacción, el vendedor redefine su precio inicial y recibe una contraoferta. Rick siempre lo dice con sencillez. Los espectadores no aman tanto a los objetos como la historia que hay detrás de ellos. Que un reloj haya sobrevivido guerras o que una espada cuente secretos de samuráis hace que el objeto cobre vida. Esa narrativa engancha más que el metal o el oro. Claro que no todo es genuino detrás de cámaras, aunque la negociación, la clasificación de objetos y parte de la autenticación es real, muchas de las subtramas interpersonales están planificadas. Los expertos casi nunca llegan sin preparación. Muchas veces se coordina previamente quién aparecerá, qué objetos van a evaluarse y qué conflictos pequeños se dejarán al azar. Pero esa autenticidad guiada funciona porque... ¿Qué opinan ustedes acerca de eso, muchachos? Al saber que el programa en realidad no era totalmente orgánico ni auténtico, sino que habían temas preparados para darle un poquitico más de picante al show. ¿Están a favor o están en contra? Exactamente, lo que conocemos como libreteado. Lo que dice Jonathan me parece muy bien, dice, pues está bien, al fin y al cabo es entretenimiento. Chris lo dice también, la mayoría dicen que no, que está a favor, muy poquitos están diciendo que están en contra. Yo digo que está bien, porque al fin y al cabo eso es entretenimiento. Las personas que crean que un reality, que todo lo que sucede en un reality es verdad, que bueno, por lo general
nosotros tenemos ese pensamiento, pero cuando somos muy jóvenes, porque no conocemos en realidad el funcionamiento de la vida real. Uno de joven cree que el mundo es el colegio y las farras de los fines de semana y ya. Pero pues al fin y al cabo está bien, es como los realities, pues que se llaman realities porque se supone que es como el día a día de lo que pasa en realidad, aunque todos sabemos que poco de eso es auténtico, es orgánico. Pero pues el programa al fin y al cabo cumplía con eso. Lo que yo les decía, pues es que podía ser muy aburrido uno hacer un reality de una casa de empeño. De hola, es que necesito plata y vengo a empeñar este Xbox. Eso no tiene nada divertido. Bacano que le hubieran metido como ese tipo de dinámicas. Mantiene el espíritu del negocio y evita que el episodio caiga en lo monótono. Dentro del elenco principal se filtra tensión genuina. El viejo, Rick, Cory y Chumlee representan generaciones distintas, con visiones diferentes sobre el negocio. El viejo exige solidez y disciplina. Rick quiere expandir e innovar. Cory busca demostrar que puede estar a la altura, a veces pagando con errores de juventud. Chumlee, entre bromas y meteduras de pata, recuerda al público que incluso bajo el éxito hay imperfección humana. Los chistes internos del show ayudan a construir cercanía, burlas constantes al viejo, leves acusaciones sobre lo que Cory compró sin pensar, historias inventadas para presentar objetos marginales por parte de Chumlee que le valieron más de un enojo por parte de Rick. Todo eso humaniza al elenco, aunque por supuesto no podemos olvidar uno de los aspectos más importantes. En Latinoamérica los memes fueron la clave para despertar el interés general en el programa y expandirlo a nuevas generaciones, pero hubo uno en particular que rompió internet. Así es, estamos hablando de No lo sé, Rick, parece falso. El legendario. Esta frase, atribuida ficticiamente a Chumlee, se convirtió en símbolo de la duda frente al objeto, en representación del escepticismo del público. El meme comenzó a circular entre 2015 y 2017 y su fórmula era irresistible. Una imagen de Chumlee mirando con gesto confundido, una frase simple, directa y sobre todo universal. Pero lo curioso es que esa frase jamás fue mencionada en el programa. La imagen proviene de un episodio en el que Chumlee le muestra a Rick un objeto bastante extraño, unas tijeras gigantes para podar. Entre risas las compara con las de El joven manos de tijera, la película de Tim Burton, pero en ningún momento pronuncia la famosa línea. Parece que podrías podar arbustos con esto, como Edward Manos de Tijeras. Y sin embargo, el chiste funcionó tan bien porque capturaba la esencia del programa mejor que Perro, no me jodas. Yo pensé que eso sí lo habían dicho ahí. O sea que eso es un efecto Mandela o algo así. Yo juraba que eso sí lo habían dicho en el programa. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. ¿Cuál efecto mariposa? ¿Efecto Mandela? ¿Cuál efecto mariposa? Dios mío. Es que un efecto mariposa, hombre. Sí, yo también he visto que lo dicen. O sea que sí es verdad. ¿O será que en el doblaje lo tiran de pronto y es mentira? Yo juraba, papi, se los juro. Yo decía, yo incluso aquí echando memoria digo, uy, yo recuerdo que en el programa sí decían, no lo sé, Rick, parece falso. Pero puede ser de tanto haberlo repetido en la mente durante todo este tiempo. Escenas reales. El precio de la historia vive de esa tensión permanente entre la autenticidad y el engaño, entre el cliente convencido de tener un tesoro y el experto que sospecha una falsificación. Cada episodio es, en el fondo, una pequeña investigación. Un objeto llega, Rick duda y llama a su experto de confianza. El meme se burla de ese ritual, pero también lo celebra. Esa mezcla de curiosidad, de confianza y humor que sostiene todo el formato. Lo irónico es que hasta el propio Chumlee terminó abrazando la broma. Años más tarde imitó el meme diciendo esas mismas líneas en una visita a México. I don't know, Rick looks big to me. No lo sé, Rick, parece falso. Love Latin America for the support that they give us. They seem to really love the show, and it's because of you guys that we have the viral meme, no le sé, Rick, parece falso. And that's my favorite meme, of course. Así,
una frase que jamás se dijo en el show, terminó volviéndose su símbolo más reconocible. Pero más allá de los memes, el programa construyó su reputación sobre objetos que eran más que simples curiosidades. Un día adquirieron una caja de puros que había estado en el escritorio del presidente Kennedy por $60.000. Otro episodio mostró un lingote de oro recuperado de un naufragio español del siglo XVI, cuyo valor se duplicó tras confirmarse su origen histórico. Y no faltó el momento icónico del anillo del Super Bowl. Brock Williams lo empeñó por $2.600 y Rick lo revendió por $100.000. Todo eso no... Menos mal habían fundado el negocio encima de los valores de la nobleza, la humildad, la transparencia, el querer ayudar a los demás, ¿no? Menos mal, ¿sí o qué? Uy, paz. Precio justo, ¿no? Además de que en el video mencionan la palabra de precio justo, ¿no? Le compraron el anillo a una persona en $2.600 y lo revendieron en $100.000, ¿no? O sea, aquí transparencia total, papi. Aquí yo solamente veo ganas de ayudar a una persona que necesitaba dinero. Eso es todo. Muy noble la verdad. Era casualidad, era cálculo, espectáculo y narrativa. El fenómeno fue tan masivo que filmar en la tienda real se volvió un desafío imposible. Imaginen a más de 1.000 personas cruzando la puerta cada día, todas queriendo ver a Rick, Cory o Chumlee de cerca, tomarse selfies y mirar cada artículo al detalle. Antes, con apenas 70 o 100 clientes diarios, la tienda funcionaba como cualquier negocio de empeño. Ahora era un pequeño caos turístico ubicado justo en el corazón de Las Vegas. Para poder grabar los episodios, muchas veces la tienda tuvo que cerrarse temporalmente, pero no podían hacerlo demasiado seguido sin afectar al negocio o a los clientes. La solución fue ingeniosa. Se construyó un set adyacente a pocos metros de la tienda real que replicaba a la perfección cada detalle del local. Gracias a esto podían grabar sin interrumpir la actividad comercial y mantener la rutina normal de la tienda. Los espectadores más atentos se encontraron... Bueno, ¿dónde están las drogas, la sangre, la gente muriendo? Para distinguir la tienda real del set. En la réplica la puerta era de vidrio esmerilado, impidiendo ver hacia afuera, mientras que en la tienda real el vidrio era completamente transparente, dejando entrever el tráfico de la ruta. Otro detalle sutil estaba en el techo. Las primeras temporadas permitían ver el techo bajo de la tienda real, mientras que en el set la cámara debía filmar ángulos más cerrados para acomodar la iluminación y el sonido de producción. De hecho, entre el 80 y el 90% de los episodios que vemos en pantalla fueron filmados en ese set, aunque para el espectador parecía que todo sucede detrás del mostrador de la tienda real. Esa mezcla de realidad y réplica permitió que la serie mantuviera su autenticidad, al mismo tiempo que soportaba la avalancha de turistas y la complejidad legal de proteger la identidad de los clientes. Pawn Stars no triunfó por mostrar objetos caros, triunfó porque convirtió la incertidumbre en espectáculo, aquello que el director de cine Alfred Hitchcock denominó suspense. El programa de History Channel hizo de la duda un arte. La familia Harrison había alcanzado la cima, pero a mayor dinero, mayores problemas. El ojo público y la repentina fama trajeron consigo escándalos y tragedias personales que la riqueza no pudo sanar. En 2009, un joven torpe y bonachón llamado Austin Chumlee Russell se transformó, sin buscarlo, en el alma del programa. Lo que comenzó como un simple trabajo en la tienda... Este parcero de Chumlee, es que yo no recuerdo muy bien el programa, muchachos, porque ese programa pues yo lo veía hace muchísimo tiempo. Santiago, muchísimas gracias por la suscripción, mi amor. ¡Muáguete! Toma tu latigazo, bebé, precioso, hermoso. Parce, es cierto que este parcero de Chumlee era como el patico, que era como todo charrito, fastidiosito, el molestón, el parcero que estaba en todo lado, huevón, molestando, haciendo bromas, chistecitos. De ese tipo de personas que uno dice, que chimba este parcero, que chimba trabajar con este parcero porque el día se me va todo rápido. Bien. De su amigo de la infancia, Cory, terminó convirtiéndolo en una celebridad mundial. Su carisma ingenuo, sus bromas absurdas y su dinámica con Rick y el viejo lo convirtieron en el favorito del público. Las ventas se dispararon, los fans hacían fila para conocerlo y el merchandising con su cara llenaba las vitrinas.
Pero detrás de las risas y las frases virales se escondía un hombre que luchaba con sus demonios internos. Antes de la fama, Chamblee había crecido en un lugar humilde de Las Vegas. La repentina riqueza, autos deportivos, fiestas y la idolatría de millones fue demasiado como para asimilarlo. Y el muchacho simpático del programa empezó a convertirse lentamente en una figura trágica. Todo explotó el 9 de marzo del 2016. Las Vegas despertó con una noticia que sacudió a los fans del programa más visto de History Channel. La policía había allanado la casa de Chamblee como parte de una investigación por una denuncia de agresión sexual. Pero lo que los agentes encontraron dentro superó todas las expectativas. Pistolas, rifles, escopetas y hasta subfusiles de asalto. Entre las armas, los agentes descubrieron también grandes cantidades de metanfetamina, marihuana y pastillas de Xanax, junto con balanzas y bolsas selladas. Todas las pruebas apuntaban al peor de los escenarios: posible tráfico de drogas. El país entero quedó atónito. Mano, pero marca con ese montón de plata y ponerse a traficar, güey. Que las consumieron, uno dice, bueno, que le jala el vicio como cualquier persona que consigue fama y plata. Pero traficando con eso también, ¿para qué? ¿Qué necesidad había, no? De Chumley a Scarface, huevón. De Chamblee esposado recorrió el mundo. El bufón del programa familiar. Claro, lo que está diciendo Yakun es verdad, pero no es normal tener todo ese loot en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos lo de las armas y eso, pues tener una tienda de mecato, de dulces americanos. Sí, esos son las famosas tiendas de dulces americanos. Sus fusiles, escopetas, pistolas, explosivos, de todo, ¿no? Lo que sea, estrellas ninjas, katanas, shurikens. Pero lo de las drogas ya sí es bastante complicado, eso ya sí es bien, bien delicado. Se había convertido de la noche a la mañana en un peligroso delincuente. El arresto derivó en 20 cargos criminales y una fianza de $60,000. El futuro de pues Pawn $60,000 es nada para esa gente, huevón. O sea, no, y en el 2000, ¿qué? En el 2019, imagínese, 10 años después de que el programa había comenzado, no, la cantidad de plata que tenían, $60,000 para esa gente, eso era una menudita, hombre. De un hilo. History Channel, que basaba su éxito en la familiaridad y el humor de su elenco, temía que todo el proyecto colapsara. En junio de ese mismo año, Chamblee alcanzó un acuerdo con la fiscalía. Aceptó un cargo de delito grave por posesión de armas y un menor por posesión de drogas, evitando así la cárcel. A cambio, recibió 3 años de libertad condicional y asistencia obligatoria. La denuncia inicial por agresión sexual fue descartada por falta de pruebas, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Tras el escándalo, pocos creían que Chamblee podría regresar al programa, pero tras arduas negociaciones, finalmente lo hizo. Pawn Stars decidió mantenerlo, quizás porque su figura seguía siendo demasiado querida por el público, o tal vez porque su historia encarnaba algo profundamente humano. Marlon, te amo, mi amor, muchísimas gracias. Besitos para ti también y para todos los tuyos. Y la posibilidad de redimirse. Austin comenzó un proceso de transformación. Bajó de peso, se alejó de las malas compañías y abrió su propio negocio, una tienda de dulces ubicada cerca de la casa de empeños original, símbolo de una nueva etapa más sana y controlada. Su historia se convirtió en una lección sobre los peligros de la fama súbita y la fragilidad de la imagen pública. Mientras Chamblee reconstruía su vida, pase marica bajó mucho de peso, huevón. Harrison enfrentaba un golpe mucho más profundo. Richard, el viejo Harrison. Ese parcero, sí, Chris, no había caído en cuenta. Ese parcero se hizo literal lo de los dulces americanos. El patriarca, que había fundado la Gold and Silver Pawn Shop, fue diagnosticado con Parkinson. El hombre que llegaba una hora antes de abrir y que jamás se había tomado un día libre desde 1994, comenzó a ceder ante la enfermedad. En 2017, luego de una larga lucha, el viejo se retiró del mostrador. Ya para entonces la enfermedad comenzaba a hacerle sombra. El Parkinson, silencioso pero implacable, había empezado a afectar su movilidad y energía. Aún así, fiel a su carácter, nunca se quejó ni mostró debilidad ante la cámara. Aquí algo bastante importante. Pues yo no sé si sea verdad lo que está diciendo el parcero que hizo el video o no, de que no se tomó ni un solo día libre, pero de qué sirve tener un negocio tan exitoso y tanta plata si no tenés cómo disfrutarlo. Pues yo entiendo que el trabajo es lo que dignifica la vida del humano. Es lo único que nos dignifica la vida. Pero, brother, o sea, la vida entera no es trabajar. ¿De qué sirve tener tanto éxito y tanta plata si en realidad tu vida solamente es trabajo y ya? O sea, lo que conseguiste fue con qué intención, cuál fue el propósito, ¿no?
¿Para qué? Todo lo que conseguiste si no hiciste absolutamente nada con eso. Sería simplemente de pronto, no sé, como unas ganas de ver hasta dónde podía llegar con ese proyecto, ¿ok? Porque pues eso también puede suceder. A lo que dice Chris, parce, aquí en Estados Unidos la gente no tiene nada más sino trabajo. Aquí muchos caen en esa dinámica. Y si eso es lo que disfrutaba, puede ser, porque sabes que eso termina siendo como, yo no sé si ustedes han visto, claro que sí, obviamente que sí, videojuegos. ¿A quienes de aquí del chat les gustan los videojuegos? ¿Han jugado algún juego survival? Lo que sea. Sea Valheim, sea de pronto Minecraft, The Forest, cualquier juego que sea survival. Ustedes, ustedes son conscientes de la adicción a ese tipo de juegos porque uno comienza y ya no puede parar, sin importar cuál sea el juego. Usted comienza y que empieza a hacer su casita y ya luego no para y que le tira detallitos al jardín y que es que tengo que hacer una fuente y que la casa la tengo que poner más grande. O sea, el juego, si usted tiene una casa pequeña, una casa grande en el juego vale chimba y media porque no hay un sistema de premiación como de, ay, no es que qué casa tan brutal. No, nada. Pero usted internamente dice, no, es que este es mi rancho. La quiero poner más grande, le quiero poner una habitación y aquí voy a tener los cofres y esto va a ser bien bonito. Y luego que no, que unas plantas y que le tengo que hacer una piscina y luego unas murallas y luego las murallas de mármol y que vamos a hacer que esto se conecte así. O sea, el juego en ningún momento le dice, es que su casa tiene que tener esos parámetros. No, pero usted lo hace. Esa es la adicción a ese tipo de videojuegos. Y puede que alguien con su propio proyecto su vida se convierta precisamente en ese, en el equivalente a usted estar jugando un survival, que bueno, en sí la vida es un survival, ¿no? Un survival que no tiene spawns ni más vidas. Pero al fin y al cabo la vida es un survival. Y cuando usted comienza con su propio proyecto, no trabajándole a otros, sino con su propio proyecto, supongo que la satisfacción se la da el ver cómo crece, cómo implementa nuevas herramientas, nuevas dinámicas, haciendo esto, lo uno y lo otro, y no importa qué tan grande sea, usted quiere más y quiero más, así como en el survival, de que no, que es que quiero mis murallas, que se conecten por aquí, que unas cuevas y ese tipo de vainas. Supongo que en eso se convirtió la vida del viejo, en ver hasta dónde podía llegar con ese programa, con su negocio, con su familia, ¿no? Lentamente fue... Sin embargo, yo considero que la vida no debería de consistir en eso. Ojo, no es que yo esté de acuerdo. Yo considero que la vida no debería de consistir en eso, parce. Porque si bien lo único que nos llevamos después de la vida, es decir, en el momento de morir, es la experiencia que tuvimos aquí, en este plano terrenal, pues creo que deberíamos dedicarnos también a disfrutar un poco más, ¿no? A compartir con las personas. Sí, ver crecer a tu negocio es una chimba, pero ¿dónde está lo demás? ¿Dónde está de pronto? Pues bueno, el viejo trabajaba con su familia, entonces pues también al mismo tiempo vio crecer a su familia. Pero ¿dónde están los paseos familiares? ¿Dónde está el deleite con tus amigos? ¿Dónde está el tiempo de descanso, el ocio? El ocio, a mí el ocio me parece que es un tema demasiado importante. No sé. Bueno, continuamos a ver qué tal. disminuyendo en intensidad, hasta que el 25 de junio del 2018 Richard falleció a los 77 años. Su muerte fue mucho más que una pérdida personal. Qué cagada, Marcó parce. un antes y un después en la familia Harrison y en el programa. El viejo no era solo un personaje querido, era el pilar moral del negocio, cofundador de la tienda en 1989, un veterano de la Marina con 20 años de servicio y el rostro de una filosofía basada en la disciplina, el pragmatismo y la honestidad. Fue Rick quien anunció la noticia. Lo llamó mi héroe, amigo, padre, maestro y mucho más en una publicación hecha en Instagram. Dijo sentirse bendecido por haber tenido un padre así. Pienso en él todos los días, declaró en entrevistas posteriores. El impacto no fue menor en el negocio. Rick asumió el control absoluto de la tienda y del programa, convirtiendo... Ojo, vea lo que está diciendo Chris. Dice, parce, yo también caí en eso. Y solo trabajaba. Es más, llegué a trabajar 7 días a la semana y sin descanso. Fue cuando cumplí 21 años que de un momento a otro se me fueron los años. Y ahí fue que empecé a viajar. Lo único bueno es que al menos tenía plata. No, claro, o sea, de todas las situaciones hay algo rescatable. En la tuya en particular es esa, desde luego, ¿no? Bueno, ya tengo plata para yo intentar vivir mi vida. El problema es cuando usted trabaja tanto que tiene plata y ni siquiera tiene cómo gastársela. O sea, es como, tengo que seguir trabajando. Jodido, ¿no? En el eje del legado familiar. Perdió una voz que imponía orden y ganó la presión de mantener viva una herencia. Lamentablemente, como era usual en esta familia, las tragedias no llegaban solas. Si la muerte de Richard representó la pérdida del mentor,
La de Adam Harrison fue un dolor que atravesó el corazón de padre y hermano. Adam, el más reservado de los Harrison, nunca buscó la fama. Trabajaba como fontanero y luchaba desde los 20 años contra la adicción. Rick hizo todo lo que estuvo a su alcance: rehabilitación, amor duro y medidas extremas que nunca parecieron suficientes. Adam intentó huir de la muerte, pero un día ella tocó la puerta. El 19 de enero de 2024 fue encontrado sin vida a los 39 años de edad, víctima de una sobredosis de fentanilo. La noticia golpeó con fuerza. En entrevistas posteriores, Rick confesó que no hay peor herida que perder a un hijo. Cuando perdés a un hijo, dudas de todo. So there's not a day I don't go by not thinking about him. What do you think about? Could I have done something different? Parce, eso me parece muy importante lo que acaba de decir, porque la pregunta es, pues, ¿qué piensas de ello? Y él dice que se pudo haber hecho algo más. Y en el libro precisamente de Piedad Bonet, que se llama Lo que no tiene nombre, que es un libro básicamente autobiográfico de la situación por la que pasó Piedad cuando su hijo se suicida, es lo mismo. Es ese sentimiento, pues, que todos lo hemos vivido cuando hemos perdido a alguien, no explícitamente porque se murió, sino pues que se fue, se alejó, la cagaste, lo que sea. No siempre piensan lo mismo. Pude haber hecho las cosas diferentes. ¿Qué pude haber hecho para que las cosas cambiaran? Como lo que mencionaba ahorita alguien que se equivocó, que era el efecto mariposa. Una acción pequeña que hubiera en el tiempo de pronto crecido demasiado y hubiera realizado algún cambio. Pero ¿sabes qué? No se hizo. Y lo peor de todo es que uno, aunque sea consciente de eso, no puede dejar de darse palo pensando en qué se pudo haber hecho. Qué cagada, ¿no? Qué cagada. Sin embargo, yo creo que él hizo lo que estuvo a su alcance. Luego de que su hijo murió, pues me imagino que lo azotaba la sensación insoportable de, claro, yo pude haber hecho algo más, pero creo que la manera en cómo lo hizo tampoco estuvo mal. Sencillamente no se dio. Qué cagada el tema de las adicciones. Bien difícil es eso, parce. Uf. Yeah, O I si no, mean, que lo diga el parcerito que ahorita nos estaba contando, creo que es Jiménez, ¿no? El parcerito que está luchando, pues que la lucha durante un montón de tiempo por dejar el chorro. I think I did everything right. Así You es, just sit in vea. your head, what if I did this? What if I did this? You know what I mean? There was nothing worse than losing a kid. La tragedia personal eclipsó cualquier logro económico o televisivo y recordó que detrás del entretenimiento existían cicatrices que ni la fama ni el dinero pudieron sanar. Aunque la familia lidiaba con pérdidas personales, el show continuaba y traía sus propias tensiones. Cory y Chamblee a veces discutían sobre el guión, cansados de interpretar versiones de sí mismos para la cámara. Cory se sentía atrapado en la caricatura de un joven que ya no era, y Chamblee confesaba que muchas de sus líneas cómicas eran indicadas por los productores, un humor que no siempre sentía propio, algo que llegó a trasladarse fuera de la pantalla teniendo que afrontar detenciones por conducir bajo la influencia del alcohol. Tantos conflictos inevitablemente pasaron factura y la tienda cambió tanto que Rick dejó de atender diariamente a clientes anónimos. Lo que alguna vez fue un humilde local de empeño se transformó en un patrimonio mediático, con su esquema de producción, sus imposiciones y sacrificios. Al final, el precio que pagaron no se midió únicamente en dólares. Fueron noches sin sueño, silencios amplificados por la exposición, relaciones fracturadas y la constante obligación de mantener una fachada frente al público. La tragedia y la controversia se convirtieron en parte del paisaje que los espectadores veían como entretenimiento. Para los Harrison, esas cicatrices son reales. La Gold and Silver Pawn Shop, que en sus inicios atendía apenas un centenar de clientes por día, es hoy uno de los destinos turísticos más visitados de Las Vegas, con picos de más de 10.000 visitantes diarios en temporada alta. La afluencia masiva obligó a ampliar el local, contratar a decenas de empleados adicionales y transformar la tienda en un complejo que funciona tanto como negocio como atracción cultural. La expansión también dio origen al Pawn Plaza, un centro comercial que diversificó la marca y consolidó a la familia Harrison como empresarios más allá de la televisión. Con más de 700 episodios y 23 temporadas al aire, el precio de la historia continúa vigente, como un testimonio de esfuerzo, la constancia y la capacidad de reinventarse frente a la adversidad. Desde el riesgo asumido por Richard hasta la perseverancia casi obsesiva de Rick en conseguir la licencia, pasando por el resurgimiento de Chamblee tras el escándalo, cada paso refleja el costo oculto del éxito. Rick Harrison, que desde niño debió sobreponerse a la epilepsia, demostró que el conocimiento y la iniciativa podían convertir sus sueños en realidad. Hoy busca concentrarse en su familia y disfrutar al fin el fruto de tantos años de trabajo.
Pero mientras la tienda siga abierta y el negocio prospere, el público recordará que, aunque cada objetivo tiene un precio, la fama y la fortuna también exigen el suyo. En el caso de los Harrison, este camino de sacrificio, pérdida y un dolor imborrable fue, sin duda, el precio de su historia. Muchas gracias por haber visto el video. Ideazo, parce.